Buenos días, hermanos. La gracia y la misericordia de Dios inunden vuestras vidas en esta mañana. Qué hermoso tiempo nos ha permitido tener Dios en su presencia, alabando al que vive y reina por los siglos de los siglos. Esta mañana me llené de gozo cuando vi a Martín Ramírez. Martín, ponte de pie para que los hermanos sepan. Recuerden que hemos estado orando por la salud de Martín. Está Ana y su esposa también ahí. Así que nos llena de gozo verte esta mañana, Martín. Dios está respondiendo oraciones. El día de ayer, quiero dar esta información, estuvimos en Santo Domingo. Murió una hermana muy querida de la iglesia de Villa Francisca, doña Tila. Ella era la madre del cuñado de mi esposa, Daniel Cobar. Estuvimos compartiendo con ellos ese momento tan difícil. La presencia de Dios y ser bien recordado por obras de amor. Muy bien, abra su Biblia porque el tiempo avanza, ya son las 10. Vamos a ver cómo en 40 minutos tratamos este tema. En Segunda de Reyes, en el capítulo 22. Segundo libro de Reyes, capítulo 22. Allí vamos a encontrar la historia del rey Josías, a quien llamamos el último rey bueno que gobernó a Israel antes de la deportación a Babilonia. Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 1, dice la palabra de Dios. Cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años de edad y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Yedida, hija de Adaía de Doscar, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. A los 18 años del rey Josías envió el rey Asafán, hijo de Azalía, hijo de Mesulam, escriba, a la casa de Jehová, diciendo: ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa, a los carpinteros, maestros y albañiles, para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa. Y oiga esto: y que no se les tome en cuenta el dinero cuyo manejo se les confiare, porque ellos proceden con honradez. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Escuche eso. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, y a Acbor, hijo de Micaías, y al escriba Safán, y a Asaías, siervo del rey, diciendo: id y preguntad a Jehová por mí, por el pueblo y por todo Judá, acerca de las palabras de este libro que se han hallado. Porque grande es la ira de Jehová, que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon la palabra de este libro,
para ser conforme a lo que nos fue escrito. Dios bendiga su santa y eterna palabra leída en este momento. Vamos a tener un momento de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, en humildad en esta mañana nos postramos delante de tu presencia y te adoramos. Te damos gracias, oh buen Dios, por la sangre preciosa de tu Hijo Cristo Jesús, que fue vertida en la cruz del Calvario. Por la fe en Cristo hemos obtenido el perdón de nuestros pecados. Por la fe en Cristo ya no somos más tus criaturas, ahora somos hijos de Dios. Padre, en esta mañana, al abrir tu palabra, es nuestro deseo que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas a través de ella, que nuestros corazones lleguen a un punto de arrepentimiento, de quebrantamiento delante de tu palabra, y que tomemos decisión para vivir honrándola, obedeciéndola, que es lo mismo que vivir para tu gloria. Guíanos, buen Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El rey Josías es considerado el último rey bueno que gobernó en Israel antes de la deportación a Babilonia en el año 587 a.C. El día de hoy queremos mirar lo que dice la Biblia acerca de este rey y extraer las enseñanzas espirituales contenidas en esta historia. Hay 4 puntos que queremos tratar en esta mañana. Número 1, queremos ver cuáles fueron las circunstancias en las que Josías llega al trono. En segundo lugar, ver la importante tarea que el rey ordenó realizar. En tercer lugar, el efecto que causó en él la palabra de Dios. Y cuarto lugar, las acciones que puso en marcha. Entonces vamos a ver primero cuáles fueron las circunstancias en las que el rey Josías llega al trono. El texto dice que cuando Josías, segunda de Reyes 22, dice, cuando Josías empezó a reinar, era de edad ¿de cuántos años? ¿Quién tiene 8 años aquí? Para verlo. ¿Quién tiene 8 años aquí? Hay un niño de 8 años. Mire una niña ya de 8 años. Imagínense, un niño llega a ser rey de una nación como la nación de Israel. Eso es algo extraño, ¿verdad? Porque uno se pregunta, ¿y cómo es posible que un niño va a gobernar? ¿Con qué experiencia lo va a hacer? Obviamente que un niño de 8 años llegaba a ser rey porque estaban en una monarquía, así que no había elecciones, era por herencia. Los hijos heredaban el trono. Así ocurre todavía hoy en los países donde hay monarquía. Así que era apenas un niño cuando heredó el trono de Judá. Pero uno se pregunta, ¿y cómo fue que llegó un niño de 8 años al trono? Bueno, los siervos del rey Amón, que era el padre de Josías, si leemos los versículos en la parte final del capítulo 21, dice en el verso 19 del encabezado, reinado del rey Amón. Amón fue el padre de Josías. Y los siervos del rey Amón se levantaron contra él, conspiraron contra él y mataron al rey en su propia casa. Apenas gobernó por 2 años. ¿Ustedes recuerdan algún gobernante que murió en su casa producto de una rebelión? Se repite la historia, solo cambia el autor. No hay nada nuevo debajo del sol, dijo un poeta. Así que Josías, cuyo nombre significa Jehová me apoya o Jehová me ha sanado, gobernó durante 31 años, dice el texto, un tiempo bastante considerable, desde el 639 al 608 en Jerusalén, y hasta donde sabemos fue el rey que a más temprana edad ocupó el trono. No hubo otro rey que llegara al trono a tan
temprana edad. Ahora, cuando Josías llega al trono, heredó un reino en ruinas, como consecuencia de las acciones que su abuelo Manasés, recuerdan el rey Manasés, que era padre, era abuelo de Josías, y su hijo era el rey Amón. Manasés fue un rey de triste recordación para la nación de Judá. Ezequías, su padre, era un rey lleno de celo por la gloria de Dios. Sin embargo, Manasés era un rey lleno de celo para satisfacer su propia lujuria. Ezequías derribó los lugares altos y estableció la adoración apropiada a Dios en Judá. Manasés trajo corrupción y pecado a la nación de Judá, reconstruyó los lugares altos que su padre derribó y estableció todo tipo de adoración pagana. Incluso la ofrendó uno de sus hijos al dios Moloc, pasándolo por fuego. Así que Manasés mismo sacrificó uno de sus hijos. Dice el verso 21 el verso 6 del capítulo 21 del libro de Segunda de Reyes: y pasó a su hijo por fuego, y vea qué más hizo, y se dio a observar los tiempos, y fue agorero. ¿Sabe lo que era un agorero, verdad? Eso tiene que ver con la hechicería. E instruyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Fue un desastre. Y lo más triste es que Manasés gobernó por 55 años. Y todo ese tiempo el pueblo de Israel cayó en idolatría, en todas estas barbaridades. De hecho, la casa de Dios, el templo, Manasés erigió una estatua de acera y convirtieron la casa de Dios en un almacén de cosas, y se acabó de adorar a Dios, porque este rey se dedicó a adorar a dioses paganos. Ahora, tras la muerte de Manasés, que reinó, como dijimos, durante 55 años, Amón, su hijo, toma el reino en su lugar. 55 años de Manasés, 2 años de Amón, asesinan a Amón, y han transcurrido 57 años en la nación de Israel, donde el pueblo se ha apartado de Dios, donde la casa de Dios fue abandonada, donde no se ofrecían sacrificio a Dios, sino a dioses paganos. Yo le pregunto, ¿cómo era la situación espiritual del pueblo de Israel después de 57 años adorando a dioses paganos? Y viene este niño de 8 años y toma la posición del rey. No fue una papa caliente lo que le cayó en la mano a Josías, fue una papa ardiendo. Ahora bien, en medio de esa situación de calamidad espiritual, es que Josías llega al trono con apenas 8 años de edad, como dijimos. Y uno se pregunta, ¿y qué puede hacer un niño de 8 años en medio de esa grave situación? Si Manasés, el abuelo de Josías, y el rey Amón, su padre, no hicieron lo recto ante los ojos de Jehová, ¿quién instruyó a este rey tan jovencito para que, como dice la Biblia, hiciera lo recto ante los ojos de Jehová? Si Josías no fue nunca a un campamento bíblico, ni a un campamento de vencedores, yo veo que se va a hacer vencedor este año, si Dios lo permite. No fue nunca a una escuela dominical, mucho menos a un cursillo bíblico. ¿De dónde le nació el interés para hacer lo recto ante los ojos de Jehová? Porque el texto no lo dice, solamente dice, habla de la conducta del rey. ¿No le parece algo sorprendente que aún teniendo tan mal ejemplo de su padre y de su abuelo, él se comportara de manera tan diferente? Usted sabe la influencia que tiene la crianza de un niño, el ejemplo de nosotros los padres. No influye la conducta de nosotros en nuestros hijos. Sin embargo, a pesar del mal ejemplo que él recibió, Josías decidió comportarse de una manera diferente.
Y esto demuestra que no importa el entorno en el que tú te desarrollas, no importa que en la niñez todos los malos ejemplos que tú veas, aún dentro de tu propio hogar, llega un momento en la vida cuando cada ser humano tiene que tomar decisiones propias y tiene que decidir a quién va a servir. O servirá al enemigo de su alma, a Satanás con todos los demonios, o decide buscar de Dios y honrarle. Y eso fue lo que pasó con el rey Josías. Comentando este texto, John MacArthur dice lo siguiente: Josías tenía una total devoción al curso de conducta requerido de Dios para su vida. Obedeció las estipulaciones mosaicas según la fue llegando a conocer, es decir, fue un proceso gradual, siguiendo el ejemplo de David, que había llegado a ser el modelo para los gobernantes del pueblo de Dios. Miren qué interesante. Miren lo que dice el versículo 2 del capítulo 22: que hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David, que su padre. La Biblia dice que David fue el padre de Josías, pero en los versículos anteriores, ¿quién era el padre biológico? Entonces, ¿en qué sentido David se convierte en el padre de Josías? Porque es lo que la Biblia está diciendo. Aún en medio de todo el desastre, del mal ejemplo de su abuelo y de su padre, y de toda la barbaridad que hicieron, Josías busca un modelo a seguir diferente. Y eso es lo interesante de la historia de este rey. No tenía buen ejemplo en su casa y lo buscó ¿dónde? Buscó en uno de los reyes anteriores y dijo: yo quiero ser como David. Pablo dijo: imíteme a mí en lo que yo imito a Cristo. Así que lo que Josías nos enseña es lo siguiente. Reflexionando anoche en esto, escribiendo, reflexionando en esto, llegué a la siguiente conclusión. Josías nos enseñó que aun cuando un niño no haya recibido un buen ejemplo de su padre, esa lamentable situación no le impide tomar la decisión de establecer una relación personal con Dios y vivir para su gloria. ¿Alguien dice amén? Amén. ¿No es maravilloso lo que Dios puede hacer en la vida, en el corazón de un niño que decide honrar a Dios? Si hay una pregunta que debemos hacernos con frecuencia, es esta: Padre, ¿estoy yo haciendo lo recto delante de sus ojos? Eso es lo que se dice de Josías. Deberíamos preguntarnos lo mismo nosotros en cada decisión importante de nuestra vida. Esta debería ser nuestra pregunta a Dios. Padre, ¿es esta la carrera que debo estudiar? Padre, ¿esta es la persona con la que me debo casar? ¿Tengo tu aprobación? Padre, ¿ese es el uso? ¿Estoy usando tu dinero de manera correcta o lo estoy gastando en caprichos? Y no podemos pasar la mañana haciendo preguntas de las cosas que nosotros deberíamos preguntarle a Dios todos los días antes de tomar una decisión importante, para poder lograr el objetivo que logró Josías de no apartarnos ni a derecha ni a izquierda de lo que es la voluntad de Dios para nuestras vidas. El rey Josías anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda, y Dios se encargó de que esto quedara registrado en la Biblia como un ejemplo de alguien quien decidió vivir para la gloria de Dios. La Biblia dice que Dios honra a quienes, a los que le honran. Y si hoy estamos leyendo esta historia, es porque justamente eso se cumplió en el caso de Josías. Y mire lo que dice, aquí esto podría ser la conclusión del sermón, pero me llama la atención lo que dice en el capítulo 23, porque es bastante larga. La historia de Josías cubre el capítulo 22
y el capítulo 23. Ahora, dice en el 23, 25, cuando se hace la conclusión, el resumen de lo que fue la vida de este rey, dice: no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. ¡Wow! ¿Se te parece esa palabra a algo que se dijo en el Nuevo Testamento? ¿Cómo fue la manera de la conversión de Josías? Hay tres características ahí. Recuerda lo que Jesucristo dijo en Marcos 12:30: y amarás al Señor tu Dios. ¿Cómo es que debemos amar a Dios? Con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, dijo el Señor Jesucristo. De esa manera, con esas características, es que la Biblia dice que este rey se convirtió a Jehová. Josías no tuvo un buen ejemplo de su padre ni de su abuelo, pero de alguna manera llegó a conocer la voluntad de Dios y la puso en práctica. Proverbio 22:6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Tremenda promesa de la palabra de Dios. Así que esas fueron las circunstancias en las que Josías llega al trono. Ahora, vamos a ver la importante tarea que Josías ordenó realizar. En el Segunda de Crónicas, en un texto paralelo a esta historia, donde también se cuenta la historia de Josías, dice el verso 8 del 34: a los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa. ¿Usted sabe lo que significa haber limpiado la tierra y la casa? La tierra es el pueblo. Josías comenzó un proceso lento pero firme de eliminar todos los dioses paganos, sacarlo de toda la nación. Derribó todos los altares que se habían construido, quitó las estatuas de acera, hizo una limpieza total, no solo en el pueblo, sino también en la casa de Dios. Y dice que después que hizo eso, envió a Safán, hijo de Azalías, a Maasías, gobernador de la ciudad, y a Joa, hijo de Joacás, canciller, para que reparase la casa de Jehová su Dios. 59 años, 57 años, abandonada la casa. Usted se imagina que este edificio lo cerremos y todo el mundo se vaya aquí y dejemos de reunirnos aquí. ¿Qué pasa en 57 años? Se cae todo encima. Entonces, después de ese tiempo, el templo necesitaba una reparación. Así que a los 18 años inició un proceso de reparación de la casa de Jehová. Léase el templo de Jerusalén. Eso es lo que está describiendo en los versículos del 3 al 7. Esta decisión de reparar la casa de Dios nos deja bien claro la importancia que este lugar tenía en el corazón de Josías. Y yo me pregunto, hermano, ¿cuál es la razón de la importancia de este edificio para nosotros? Porque la iglesia no es el edificio. El edificio es un lugar adecuado para que más de 200 personas podamos estar aquí, sentados, cómodos, con abanico, aire acondicionado y toda la comodidad que la tecnología nos brinda. Pero eso no es lo más importante. ¿Qué es lo más importante de este lugar? Lo más importante es que este lugar ha sido apartado, ha sido consagrado para que Dios sea glorificado, para que la palabra de Dios sea leída, estudiada y produzca en nosotros el efecto para el cual Dios la envió. Por eso Josías sabía la importancia que tenía el templo en la vida espiritual del pueblo de Israel, y el pueblo necesitaba una reforma. La vida se necesitaba un avivamiento espiritual, y Josías fue el instrumento que Dios utilizó en ese momento para lograr el propósito de traer un avivamiento al pueblo de Dios. Bueno, en medio de esta pandemia, ¿tú
crees que el pueblo de Dios necesita un avivamiento? ¿Tú crees que con todo lo que ha sucedido, este no es un tiempo donde deberíamos volver a la palabra de Dios, a buscar, a indagar, a meditar, a profundizar en ella, a permitir que la palabra de Dios atraviese nuestro corazón y lo parta en dos y nos lleve al arrepentimiento necesario y nos lleve a tomar las decisiones que sean necesarias para que la voluntad de Dios sea hecha? Hoy más que nunca la iglesia de Cristo necesita de una experiencia similar. ¿Tú sabes cuánta gente se necesita para comenzar un avivamiento? ¿Cuántas personas se necesitaron aquí para iniciar un avivamiento? Una sola persona. Un hombre llamado Josías, que tomó la decisión de buscar la voluntad de Dios y obedecerla. Y mira algo interesante que me llamó la atención en lo que Josías dice en el verso 4. Dice el rey a Hilcías, el sumo sacerdote: dile que recoge el dinero que han traído a la casa de Jehová y que han recogido del pueblo, de los guardianes de la puerta. ¿De qué está hablando el rey? De ofrenda. O sea, el pueblo, cuando iba a la casa de Dios, llevaba ¿qué cosa? Llevaba ofrenda. Y en un momento donde se necesitaba. Dice, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar la grieta de la casa. Y dice el verso 7, y que no se les tome en cuenta el dinero cuyo manejo se les confiare, porque ellos proceden con honradez. ¡Wow! ¡Qué testimonio más tremendo! Cuando yo leí esto, yo me quedé de una pieza. Yo dije, Dios mío. Tú sabes que a veces a uno le piden, mira, tengo este problema. Tú conoces una gente que trabaje en lo que sea. No voy a mencionar profesión, porque yo necesito una gente que sea seria para que me haga este trabajo, porque tengo este problema y lo tengo que resolver. Y tú sabes que uno muchas veces ¿qué hace? Yo no quiero recomendar a nadie. Uno no quiere recomendar, porque uno ha sido decepcionado tantas veces recomendando personas y después resulta que toman el dinero, se comprometen a hacer algo, se desaparecen con el dinero y no hay manera. Y entonces cuando tú vienes a ver a la persona que te pidió la recomendación, te dice, ay, fulano, tú no sabes lo que me hizo ese infantante. Yo no sé lo que significa ese infantante, pero mi mamá usaba la palabra. Eres un malandrín, un villano, un bandido de película barata. Mira lo que me hizo, tomó el dinero y se desapareció. Y entonces, ¿cómo tú te sientes? Tú te sientes culpable. Dice, caramba, confié en él. Se lo recomendé, mira lo que hizo, me hizo quedar mal. Y ya uno no quiere recomendar a nadie, tristemente es así. Sin embargo, mira lo que dice el rey. Estos eran albañiles, estos eran obreros, hombres que estaban trabajando en la reconstrucción, en el área de la construcción en la que trabajaban. Y el rey dice, entreguen ese dinero, todo el dinero que se recoja, pónganlo en la mano de ellos y no le pidan cuenta. Esa gente son tan serios que no hay que pedirle cuenta, se les puede poner el dinero. Yo sé que ellos proceden con honradez. Bendito sea Dios. Ahora tengo que hacerte una pregunta, porque tenemos que traer la verdad espiritual en todo eso. ¿Qué dicen tus jefes de tu honradez en el trabajo? Cuando hay que hacer algún trabajo y hay que poner el dinero a administrar a alguien, que se piensa en ti como cristiano, como una persona que procede con honradez. Somos personas honradas, hermano. La gente sabe que tú puedes manejar dinero ajeno y no ponerle la mano. El otro día estaba en un lugar y pagué, y la joven se equivocó, me devolvió como 200 pesos de más. Y uno cuenta, si te dan el que recibe, cuenta.
Y yo vuelvo y veo que está eso de más. Y le digo, mire, me está dando ese dinero de más. Ay, Dios mío, ya la gente se nos aparece. Yo no quiero ni un centavo que Dios no me dé. Solo quiero lo que Dios me va a dar. Lo otro es de su dueño. Hermano, qué ejemplo. Si alguien pone dinero en tu mano, puede confiar en tu honradez. ¿Eres tú una persona confiable manejando el dinero de otros? Hermano, cada creyente deberíamos esforzarnos, porque lo que se dijo de esos albañiles y de esos obreros se pueda decir de cada uno de nosotros. Los obreros que estaban trabajando en la preparación del templo, con su conducta se habían ganado toda la confianza del rey, y Dios se encargó de que ese buen ejemplo fuera registrado en esa historia. Aprendamos a reconocer las buenas acciones e imitemos a Dios en esto. ¿Qué hace Dios? Hay un buen ejemplo, Dios lo pone en su palabra. Porque a veces los noticieros y los medios de comunicación se enfocan tanto en lo que están haciendo ruido y están haciendo cosas malas, que cuando alguien está procediendo con honradez, eso no se dice porque eso no interesa. Pero Dios no opera de esa manera. Dios toma los buenos ejemplos y los pone en su palabra para que nos sirvan de guía en nuestras vidas. Ahora, en tercer lugar, veamos qué efecto causó en el rey el hallazgo de la palabra de Dios. Cuando vienen a darle cuenta al rey de lo que se está haciendo, dice el verso 8, que entonces el sumo sacerdote Hilcías, el escriba, entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. ¿Qué fue lo que encontró? Mano, usted se le ha perdido una Biblia. ¿Ya le han perdido la Biblia? A mí se me perdió la Biblia una vez. La encontré en el mismo lugar donde se me perdió un tiempo después. La encontró, no me diga dónde, lo importante es que la haya recuperado. El pueblo de Israel duró 57 años sin saber dónde estaba el libro de la ley. 57 años sin leer la palabra de Dios. Pero Dios mío, ¿y cómo puede vivir alguien sin la luz que irradia la palabra de Dios? El salmista dice en el Salmo 119, 105, ¿lo recuerda? ¿Cómo dice? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Usted sabe qué es lo que pasaba? Como no había electricidad, la gente que tenía que salir de noche se ponían una lamparita en el pie, literalmente. Entonces, cuando iban caminando, la lámpara iluminaba el lugar donde tenían que poner el pie. Hermano, lo que la palabra de Dios hace es eso. Es que nos muestra cómo debe ser nuestra conducta, cómo deben ser nuestros pasos. Ahora, no pierda lo importante. Están en un proceso de reparación. El templo habían metido de todo. Ahí uno lee lo que hizo. Yo les recomiendo que se lean el capítulo 21 del reinado de Manasés. Y eso fue una cosa terrible. Déjenle algunos versículos, miren. Dice el 12, el 21: hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel, porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal, e hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos, rindiendo culto a aquellas cosas. Asimismo, oiga, aquí edificó altares, ¿sabe dónde? En la casa de Jehová, la cual Jehová había dicho: yo pondré mi nombre en Jerusalén. Y mire lo que dice: y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los atrios de la casa de Jehová. Toda esa abominación fue hecha. Y viene este rey Josías, comienza a limpiar la tierra y comienza a reconstruir la casa de Jehová. Y en medio del proceso, el sumo sacerdote encuentra el libro de la ley.
pueblo de Israel duró 57 años sin leer el libro de la ley. ¿Y cuáles fueron las consecuencias de ignorar y de olvidarse de la palabra de Dios? ¿Dónde terminó el pueblo de Israel? Deportado en Babilonia. Arrasada toda la ciudad. Muertos a espada. Y los que quedaron vivos, llevados como esclavos a Babilonia. Solamente 2 o 3 quedaron ahí para que se cumpliera lo que Dios dijo a través del profeta Isaías, que iba a cortar como se cortaba un árbol, pero que solamente iban a quedar las raíces. Si nosotros nos olvidamos de leer y escudriñar, predicar y obedecer la palabra de Dios, ¿dónde crees que vamos a terminar? Estamos en septiembre, en mes de la Biblia. Imagina que esta nación o la humanidad, mira cómo va este mundo. Pero no te enfoques en el mundo. Mira cómo se está conduciendo nuestro país. Mira las estadísticas de la violencia, la cantidad de hogares de madres solteras que hay. Mira cómo se ha degradado toda la sociedad. Y uno se pregunta, pero ¿y qué es lo que está pasando? ¿Pero y hasta dónde que va a llegar esto? Cuando los hombres se olvidan de buscar a Dios a través de su palabra, entonces Dios lo entrega al pecado, toda clase de inmundicia, como dice Pablo en Romanos, a tal punto que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Hermano, la palabra de Dios es la fuente de toda vida, de toda luz. A ella debemos acudir. Todo parece indicar que el libro de la ley fue hallado de manera coincidencial, pero yo diría de manera diosidencial. ¿Tú crees que fue una casualidad? Que el libro, la palabra de Dios que estaba perdida, fuera en ese momento que apareciera. No, ese era el momento preciso. Cuando una persona toma la decisión de honrar a Dios, hay quienes opinan, cuando una persona toma la decisión de honrar a Dios, entonces Dios se revela a través de su palabra. Algunos opinan que era todo el Pentateuco, pero es mucho más probable que fuese solo el libro de Deuteronomio. De hecho, es en el libro de Deuteronomio, al final, donde Moisés le dice al pueblo, antes de entrar a la tierra prometida, ustedes recuerdan ese discurso célebre de Moisés. Moisés le advirtió, le dijo, miren, ustedes van a una tierra que fluye leche y miel, una tierra donde van a tener abundancia, van a tener de todo, pero si ustedes se olvidan de Dios, toda la maldición que está aquí va a caer sobre ustedes. Y eso fue lo que pasó. Se cree que lo que Josías leyó fue, o la parte que se leyó fue esa parte justamente del libro de Deuteronomio, donde Dios hablaba de las consecuencias que iban a venir sobre la nación de Israel. Comentando esto, este texto, Matthew Henry dice lo siguiente: parece ser que este libro de la ley se había perdido o que alguien lo había escondido en el templo. En todo caso, había quedado en el olvido durante el reinado de Manasés. Es posible que algunos amantes de la palabra de Dios fueran quienes lo escondiesen para salvarlo. Cualquiera que fuesen los instrumentos de su conservación, debemos reconocer en ello la mano de Dios. Y si esta era la única copia que quedaba, tenemos motivo para dar gloria a Dios. Muchas gracias por la feliz providencia que llevó al sumo sacerdote Hilcías a encontrarlo. Usted sabe que ha habido momentos de la historia donde se ha querido erradicar la Biblia de la tierra. ¿Pero en qué año estamos? Estamos en el 2021. Y mire cuánta Biblia tenemos en nuestras manos. La tenemos en los celulares. Ya usted no tiene que leerla, los celulares se la leen si usted quiere. Y aún así la gente no quiere leer la Biblia. Al contrario, hay un rechazo por la palabra de Dios. Este hecho es una prueba de que a lo largo de la historia, como dijimos, a pesar de nuestros pecados, Dios ha preservado su palabra para que nosotros la tuviéramos hoy y disfrutáramos la bendición de leerla. Bendito sea Dios. Amén.
El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Ahora mire lo que pasó cuando un corazón que está buscando a Dios encuentra la palabra del libro de la ley. Vamos al capítulo 22. El sumo sacerdote encuentra la palabra. Hilcías, el sumo sacerdote, encuentra el libro de la ley, lo lee y se lo da a Safán, y Safán lo lleva delante del rey. Dice el 10: asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro, y lo leyó Safán delante del rey. Lo mismo que leyó Hilcías, lo leyó Safán, y el rey escuchó la palabra. Y mira el efecto que causó la palabra de Dios en el rey. Verso 11: y cuando el rey hubo oído las palabras de este libro de la ley, rasgó sus vestidos. ¿Qué significa eso de que rasgó su vestido? Usted ha visto gente de pique que rompe la ropa. Yo he visto gente arrancarse la ropa de encima de pique tan grande. Pero en el pueblo de Israel ese acto tenía otra connotación. El acto de romper, rasgar la vestidura, cuando escuchó lo que la palabra de Dios decía, era una expresión externa de algo que estaba sucediendo internamente en el corazón del rey. Lo que estaba sucediendo es que la palabra de Dios trajo convicción de pecado y arrepentimiento al rey, y una preocupación por acercarse a Dios. Dios mío, el tiempo se está terminando, se acabó prácticamente. La acción de rasgar su vestidura era una expresión visible de algo invisible a los ojos humanos que estaba ocurriendo en el corazón del rey Josías. Cuando el rey escuchó lo que Dios dijo que haría con la ciudad de Jerusalén y sus moradores, que serían asolados y que la maldición caería sobre ellos, rasgó sus vestiduras y lloró en presencia de Jehová como muestra de su arrepentimiento. Y dice el texto que Dios le escuchó. Mire lo que dice en el 22:18. Bueno, eso fue una consulta que hizo el rey. Inmediatamente después, no puedo continuar, que el rey escucha la palabra de Dios, rasga su vestidura, manda a preguntar a una profetisa llamada Hulda. Es la única mujer profetisa que se menciona en el Antiguo Testamento. Léalo después. Y mire lo que le dijo la profetisa, le mandó a decir con los mensajeros. Dice: mas al rey de Judá, que os ha enviado para que preguntase a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras de este libro. ¿Qué fue lo primero que hizo? Oyó, prestó atención. Número 2, y tu corazón se enterneció. Número 3, y te humillaste delante de Jehová, por cuanto oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos. Rasgaste tu vestido y lloraste en mi presencia. También yo te he oído, dice Jehová. Mi hermano, tú quieres que Dios escuche tu oración. Tú quieres que Dios escuche las palabras que tú pronuncias cuando vas delante de la presencia de Dios. ¿Qué es lo que Dios está esperando? Que cuando nos enfrentemos a su palabra, se provoca en nuestra vida lo mismo que se produjo en el corazón del rey Josías. La palabra de Dios enterneció su corazón, produjo una humillación, una expresión del dolor que había en su corazón, y lloró delante de la presencia de Dios. Fueron lágrimas de arrepentimiento, fueron lágrimas pidiendo perdón a Dios. Dios, perdona a mi abuelo, perdona a mi padre, pero perdona a esta nación, que no caiga toda esta maldición sobre nosotros. A consecuencia de eso, ¿saben lo que le digo? Con esto termino.
Le dijo a la profetisa, le envió a ese Dios a través de la profetisa Hulda. Dice el 20, por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Como consecuencia del arrepentimiento, yo digo, tú serás librado de todo esto, pero las consecuencias vienen. Querido hermano, la palabra de Dios tiene poder para transformar. Toda la escritura es inspirada por Dios, dice el apóstol Pablo, y útil para enseñar, corregir y redarguir. ¿Y qué significa redarguir? Señalar el pecado. ¿Y qué dice en Hebreos 4? La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo, y penetra hasta partir el alma. Eso fue lo que hizo la palabra de Dios en el corazón de Josías. Y esa actitud lo llevó a tomar una decisión de vivir para la gloria de Dios. Hermano, el deseo en esta mañana es que la experiencia que vivió el rey Josías se haga real en la vida de cada uno de nosotros. Que cada vez que estemos delante de la palabra de Dios, la palabra de Dios hiera nuestros corazones y nos lleve a tomar la decisión que tomó Josías de vivir para la gloria de Dios. Dios nos bendiga.